Hola Carlos, buenas tardes. ¿Me escucha? No tiene audio, ¿eh? Buenas tardes, Carlos. ¿Me escucha? No me contesta. Soy el único. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Estoy trabajando ahorita. ¿Estás trabajando? A las 5:30 salgo. Ay, hijo. Sí, pero por lo menos voy a estar escuchando la sesión. Sí, está bien. Vamos a esperar a ver si se conecta alguien más. Sí, claro, está bien. Unos 5 minutos. Bueno, gracias. Claro que sí, maestra. A usted. Carlos, vamos a comenzar para que no nos agarre la tarde, ¿sí? ¿Está bien? Sí, voy a explicar, ¿verdad? Nosotros ¿verdad? En este curso de teoría del Estado y del derecho, pues vamos a ver cómo surge este Estado y este derecho a través, ¿verdad?, de los diferentes sistemas económicos, ¿verdad? Y el primer sistema que nosotros empezamos a ver es la comunidad primitiva, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que el Estado es un concepto político, ¿verdad?, que se refiere a una forma organizacional, social, soberana y coercitiva. Pero también hay algunos autores que difieren sobre el concepto de Estado. Para otros, el Estado pues no es más que el conjunto de instituciones que poseen, ¿verdad?, la autoridad y potestad para establecer las normas que regula una sociedad. Entonces, y así podemos ver nosotros diferentes conceptos de Estado, ¿verdad? Pero asimismo, como evolución, pues el concepto va desarrollándose, ¿verdad?, el Estado de Derecho, por el que se incluye dentro de la organización social aquellas resultantes del imperio de la ley. Entonces, ¿nosotros qué entendemos por derecho? Pues por derecho entendemos el orden normativo, institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales, ¿no? Estamos viendo en pañales aquí la formación del Estado y del Estado de Derecho, ¿verdad? Luego, la definición del derecho positivo efectivo, pero no implica su fundamento. Por ello, los juristas y los filósofos, ¿verdad?, teóricos del derecho, pues han propuesto a lo largo de la historia diversas definiciones, ¿verdad?, alternativas y distintas teorías jurídicas, sin que exista hasta la fecha consenso sobre su validez, ¿verdad? Entonces cada quien ha tenido su punto de vista. Pero la verdad es que en esta comunidad primitiva hay una inexistencia del Estado y del derecho en la comunidad. En esta comunidad primitiva no existía el Estado, ¿verdad?, ni el derecho. Porque lo que vamos a ver aquí nosotros en esta comunidad primitiva, que esta comunidad primitiva se entiende como la teoría marxista, una etapa de desarrollo de las formaciones económico-sociales, caracterizadas por el bajo nivel de desarrollo. Ellos no tenían un desarrollo de las fuerzas productivas, no producían. Lo que ellos producían era únicamente para satisfacer las necesidades de la comunidad, ¿verdad? Bajo nivel. Entonces, después dice la propiedad colectiva de los instrumentos de producción. Sí, ellos tenían instrumentos de producción,
pero los que tenían era para toda la comunidad. Hasta después es que ellos empiezan a hacer sus propios instrumentos y que ya eran, como dicen, pertenecían a cada familia, ¿verdad? Luego tenemos la distribución igualitaria de los productos, ¿verdad? Ellos producían para consumir, para sus necesidades, pero no tenían un excedente, ellos no tenían una ganancia de decir, de lo que vamos a producir nos vamos a ganar tanto. Entonces, es el primero de los modos de producción de Marx. Y entonces Marx definió un estudio de la evolución de la historia económica. Los hombres estaban organizados en bandas, dedicados a la caza, a la pesca, ¿verdad? Y a la recolección. Y la actividad laboral humana entonces se basaba en la cooperación simple, ¿verdad? Entonces, luego tenemos este tipo de producción colectiva o cooperativa era natural, ¿verdad? Y el resultado del desamparo en que se encontraba el individuo aislado y no de la socialización, porque ellos no socializaban todavía de los medios de producción. Como consecuencia, el hombre primitivo no concebía la posibilidad de una propiedad privada, ni por la mente se le pasaba, por lo menos una propiedad privada de los instrumentos que ellos utilizaban de producción. Solo algunos de estos servían también para defender las piedras, claro. Y les pertenecían en la propiedad personal, trabajo primitivo, no creaba excedente, ¿verdad? Entonces, y esta inexistencia, la explotación del hombre por el hombre. En ese régimen económico, la producción habría estado directamente determinada por las necesidades colectivas. Esta forma de vida corresponde al periodo que los prehistoriadores han denominado paleolítico. Paleolítico. Y no fue sino el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, porque también ellos, la pesca, la recolección, ¿verdad? Pero también ellos ya empiezan a trabajar la agricultura, la ganadería. Entonces, esto lo hacen durante el periodo neolítico, que permitió una primera especialización y división social del trabajo. Del trabajo. Luego nosotros vemos no había excedentes de producción, por lo que no existía desigualdad de vida, ni la necesidad de un Estado todavía, no se necesitaba la formación de un Estado, al ser una sociedad basada en el autoconsumo prácticamente. Todas sus relaciones sociales eran comunitarias, ¿no? Este modo de producción pues, fue sustituido dependiendo del lugar de la época, bien por el modo de producción esclavista o bien por el modo de producción feudal. Porque recuerden que estamos abordando el sistema de la comunidad primitiva, pero después vamos a ver el esclavismo y después vamos a ver el feudalismo. Vamos a estudiar todos los sistemas de producción. Entonces, las formas de organización de la comunidad primitiva. La comunidad primitiva es la primera forma en que los hombres se organizan para satisfacer sus necesidades. Esta comunidad surge con el hombre mismo. Recuerden que andaban de un lugar a otro en donde los terrenos les brindaban, ¿verdad? Sí, todo lo que ellos necesitaban para consumir. Ellos se afincaban en las riberas de los ríos, en terrenos donde había animales de caza. Entonces él fue nómada, ¿verdad? Y se dedicaba a la recolección de frutos, a la caza, a la pesca y ya también a la agricultura y a la estructura económica de la comunidad, como su nombre lo dice, atrasada y primitiva. Los hombres todavía no dominaban la naturaleza, dependían mucho de ella. Entonces, en esta sociedad existía propiedad colectiva de los medios de producción. En esta sociedad solo se producen bienes que se consumen, casi no se produce excedente, y lo habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Pero los instrumentos de producción van desde la piedra, porque ellos trabajaban la piedra, ¿verdad? En estado natural,
luego tallada y pulida. Posteriormente se utilizaron los metales. Ya vemos cómo van evolucionando ellos. Ya ellos utilizan los metales a lo que nosotros conocemos como la edad de los metales. Luego empiezan a utilizar el hierro, el bronce, ¿verdad? Al mejorarse entonces estos instrumentos de producción con los que ellos trabajaban, ¿verdad? Entonces se da la división natural del trabajo, determinada por el sexo y la edad. Las mujeres hacían ciertos trabajos, los niños otros, y desde luego los hombres también. La mujer, por ejemplo, juega un papel importante en esta sociedad, ya que ella era la encargada de distribuir la producción, lo que da una importancia económica, también política. Esto nos lleva prácticamente al matriarcado. La mujer era la que distribuía las labores, ¿verdad?, de trabajo. Entonces, esta fue una característica fundamental y deriva en los asuntos de la sociedad. Continuando con su desarrollo, llega la primera división social del trabajo, ¿verdad? Ellos dedicándose a la caza, a la pesca, a la agricultura, al pastoreo, porque el pastoreo también era otra actividad que ellos realizaban, ¿verdad? Esta división permitió el aumento, ya miren aquí, que ya hay un aumento de la producción, ¿verdad?, de la productividad. Entonces, pero el problema del agua, para el problema del agua, ellos empezaron a fabricar vasijas. Empezaron a fabricar vasijas de barro, haciendo de esta forma la segunda división del trabajo, ya que en la transición de la comunidad, ya vemos la transición de la comunidad primitiva a la comunidad esclavista. Entonces, al continuar este desarrollo de la sociedad, pues se produce más de lo que se necesita. Ya ellos producían más, ya había un excedente, ¿no?, para subsistir. Y entonces se crea así ese excedente y surgen los marcadores, lo que representa la tercera, surgen los mercaderes. Ya ellos empiezan a cambiar las mercaderías unas por otras. Entonces, ya se da esa otra división del trabajo. La propiedad colectiva de los medios de producción pues va evolucionando, ¿verdad? Y pasa de la propiedad colectiva familiar, ¿verdad?, llegando hasta la propiedad privada de los medios de producción. Ya ellos van desarrollándose, ¿verdad? Entonces, a cada medio de producción le corresponde una superestructura, es decir, un conjunto de concepciones que el hombre tiene de sí mismo y del universo. Entonces, va desapareciendo al mismo tiempo que aparecen las nuevas características de un modo de producción más desarrollado, ¿verdad?, como es el esclavismo. El periodo de transición puede durar un tiempo largo, ¿verdad?, según se vayan desarrollando las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Vamos a ver también un poco las normas sociales. La norma social es una regla que se debe seguir, a la que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades del ser humano. Entonces, la palabra moral, que provenía de moralis, equivale al grupo. Sin embargo, ellos lo traducían en latín, que quería decir un maíz distinto, un maíz distinto, ¿verdad?, de la griega, y pierde parte del significado. Entonces, moral quiere decir carácter o costumbre, en cuanto a algo que ha sido adquirido y ya no tiene el mismo sentido. Entonces, la sociedad es el origen de la moral, ¿verdad? Y nosotros vemos a lo largo de la historia los fenómenos sociales que se vienen dando, ¿verdad?, en el hombre. El hombre también es el autor de las cosas que se van dando, ¿verdad?, a través de la historia, a través de los sistemas de producción, y nosotros vemos que eso es lo que hace, ¿verdad?, que la historia vaya evolucionando, que los pueblos vayan evolucionando. Entonces, cada sociedad dicta las reglas de los individuos, ¿verdad?, que deben acatar para vivir en ella. Por ejemplo, aquí hace como 3 años, 4 años,
el Estado vio que ya comenzando el mes de enero le habían matado 30 mujeres. Inmediatamente el Estado procedió a promulgar una ley 779, ¿verdad? Que era en contra de los femicidios. Entonces, igual, desde los tiempos primitivos, ¿verdad? Ya comienzan a dictarse disposiciones y normas que regulen la conducta del hombre, ¿no? Las reglas morales representan necesidades sociales y colectivas, por lo que también son el origen del derecho, como aplica la coacción y la sanción. Recuerden que toda norma, toda disposición que regula una conducta también implica una sanción, una coerción, ¿verdad? Que obliga al hombre a cumplir con esa disposición. Entonces, decíamos de que en toda relación humana que se pone en juego la práctica de diferentes voluntades, se llega a un acuerdo o a una desaveniencia, ¿verdad? Por ejemplo, si se busca el acuerdo que puede imponerse una de las voluntades, sobre la otra se configura la conducta, ¿no? Que representa o pretende, ¿verdad? A las distintas voluntades en que se origina la relación. Entonces, aparece entonces el poder que puede observarse en todos los grupos humanos, el jefe de una familia, porque recuerden de que aunque nosotros no lo querramos, siempre hay una autoridad, un poder que ejerce una persona sobre los demás, ¿verdad? Sí. Puede ser el jefe de la familia, puede ser el profesor en la escuela, puede ser el líder del sindicato. Entonces, el poder en estos casos está sujeto y condicionado a otro poder más general y más alto en jerarquía, el poder de toda una sociedad y que está representado por el gobierno. Porque recuerden que el Estado baja sus direcciones a través de las diferentes instituciones, ¿verdad? Él administra prácticamente la sociedad como a través de las diferentes instituciones, ¿verdad? Que pueden ser los ministerios, en aquel caso, ¿verdad? En el caso que estamos actualmente viviendo, los ministerios autónomos, centralizados, ¿verdad? Semiautónomos. Entonces, pero sí, las direcciones que baja el Estado es para administrar esta sociedad, ¿verdad? Entonces, tenemos el poder por excelencia porque es representante de todas las voluntades, este Estado, ¿verdad? Y por lo mismo soberano, es decir, supremo, no sujeto a ningún poder, ¿verdad? Y el orden. Estamos de una manera sencilla explicando cómo viene formándose el Estado, cómo viene formándose el poder, ¿verdad? Y cómo viene formándose el Estado de Derecho. El poder puede entenderse así como una voluntad colectiva, pero esto supone en realidad la capacidad individual de inspirar, instigar, mandar o exigir una conducta que se establece así una relación entre entonces la libertad y el orden. ¿Ah? La sociedad está representada por el orden social y la autoridad, dice, ella es la que manda y la que detenta el poder político. El individuo que obedece está representado por la libertad, ¿verdad? Es cierto que su personalidad ha sido disminuida en aras de la convivencia humana, es decir, que nosotros estamos representados en esa voluntad, ¿verdad?, del Estado, pero ya de una manera más colectiva, no individual. Pero también vemos nosotros, a pesar de toda una esfera propia de la cual el dueño, puede decirse entonces pues que el poder es la relación que se da entre la libertad y el orden, ¿ya? Estamos en los pañales primero, estamos dando inicio a la formación de ese gran organismo que es el Estado. La imposición no requiere necesariamente de la coacción. O sea, cuando hablamos de coacción estamos hablando de fuerza, amenaza, que te están amenazando para que vos cumplas con algo. Pero si el poder en el sentido sociológico, hablando desde el punto de vista de la sociedad, incluye tanto al poder físico como al poder político.
al igual que muchos otros de los tipos de poderes existentes. Nosotros hoy en día podemos estar frente a una ley que te dice, usted va a hacer esto y no va a hacer aquello, ¿verdad? Pero cada vez que nosotros estemos frente a una ley, a una disposición legal emitida, decretada por el Estado, nosotros vamos a ver que tiene ese sentido coercitivo, ¿verdad? Porque si usted no puede alegar desconocimiento de la ley, ¿verdad? Pero también usted no puede infringir la ley. O sea, usted está obligado a conocer que existe una ley que prohíbe esa conducta. Y que si usted incurre en el incumplimiento de esa conducta, hay una sanción, ¿verdad? Entonces, y por ahí viene libertad, orden, ¿verdad? Autoridad. Entonces, todas las voluntades juntas, ¿verdad? De una sociedad formada del conjunto de esos individuos, es que vienen resultando en la formación del Estado, la formación de la ley. Las leyes del poder son una interpretación entonces de la evolución usada por individuos con la finalidad de permitir al individuo desarrollarse, ¿verdad? Al más alto nivel de confortar que puede alcanzar en su marco social. Pero después vemos, ¿verdad? Bueno, esos son los albores que tenemos de lo que es la formación del Estado y el Estado de Derecho. Pero como todo sistema de producción, como toda la historia, ¿verdad? Todo tiene un fin. Y empiezan a aparecer características de desarrollo. Entonces, estas características vienen dando la pauta del fin de la existencia de ese sistema primitivo. Y a nosotros empezamos a ver más avances, más desarrollo, ¿verdad? Dentro de esta comunidad primitiva. Entonces, la extinción de la comunidad primitiva, dice, esta comunidad desaparece con la evolución, entonces, de los medios de producción, porque ellos empiezan a evolucionar, ¿verdad? Cuando comienza a darse también la división del trabajo. Ya ellos no solo iban a la caza, a la pesca, a la recolección, también ellos tenían agricultura, ganadería, ¿verdad? También aparece la edad de los metales, que ese fue un paso importantísimo para que ellos se desarrollaran más, ¿verdad? Y ellos empiezan a hacer sus instrumentos de trabajo con metal, ¿verdad? Ya la rueda no era de piedra, sino que ya era de metal. Entonces, tenemos en el periodo calcolítico se caracteriza también por la evolución, entonces decíamos, de la agricultura, la ganadería y por la iniciación de la metalurgia, ¿verdad? Entonces comienza también esto en el cercano oriente a mediados del siglo V, milenio antes de Cristo. El primer metal que se trabajó fue el cobre. Y por esta razón, este periodo es denominado Edad del Cobre. Desde el cercano oriente, especialmente Anatolia, Siria, Mesopotamia e Irán, el trabajo de los metales se extendió hacia el Mediterráneo. Debido a que el cobre era apenas más resistente que la piedra, no pudo sustituirla en los trabajos agrícolas y en la tala de árboles. Por esta razón se siguieron utilizando herramientas de piedra y de madera. O sea, el cambio no fue total, pero sí vemos que ya se van dando los cambios. Después el bronce se utilizó primero, después el hierro. Después se constituyeron grandes progresos en la evolución de la humanidad. La necesidad de localizar y extraer estos metales pues, hizo que surgiera una mayor división del trabajo. Ya había variedad de oficios. Unos se dedicaban a una cosa, otros se dedicaban a otra, ¿verdad? Entonces, y se impulsaron el comercio. Ya entonces tenemos la navegación, ¿verdad? También se mejoraron las técnicas agrícolas, puesto que la rueda de piedra era sustituida por la de metal. E igual sucedió con el arado. Ya ellos entonces tenían el arado, ¿verdad? Con la aparición de los primeros estados, entonces finaliza el régimen de clanes. Una importante causa de esta transformación pues, fue el perfeccionamiento de las herramientas. Ellos comienzan a hacer sus herramientas de hierro. Y fue lo cual trajo como consecuencia un mayor desarrollo,
de la agricultura, la ganadería, porque ya ellos tenían arado, y la producción de excedentes, ya ellos empiezan a producir excedentes que condujeron al surgimiento de diferencias sociales, porque entonces ya vemos nosotros quién tiene más y quién tiene menos, ese es el excedente, ¿verdad? Marcada entre los miembros de la sociedad. Pero nosotros vemos que a finales del periodo neolítico y durante el calcolítico, los primeros tiempos de la edad de bronce, pues se generalizó en un tipo de construcción. Miren lo que hacían ellos, en un tipo de construcción religiosa, hecha con gigantescos bloques. Ustedes han visto muchas fotos en donde hay unos grandes tenamastes de piedras gigantescas. Entonces ellos comienzan a producir, a construir, ¿verdad? Esos gigantescos bloques de piedra, llamados, que les conocían también con el nombre de megalitos, ¿verdad? En Europa Occidental, esta construcción se desarrolla en el tercer milenio antes de Cristo y comenzaron del segundo en el cercano oriente, se construyeron en el cuarto milenio, ¿verdad? Y en otras regiones asiáticas, ¿verdad? Todo eso. Pero estos monumentos megalíticos son más conocidos como dolmenes, menhires y cromlech. Los dolmenes son cámaras formadas por dos piedras verticales cubiertas por una horizontal, ¿verdad? Y los menhires consisten en altas piedras levantadas desde el suelo hasta los cromlech, que son círculos formados por menhires. Entonces, nosotros vemos que ya ellos empiezan la construcción, ¿verdad? Mega gigantesca, ¿verdad? De todas estas piedras, pero eso se da en el neolítico, ¿verdad? Y en el caolítico. Pero podemos entonces definir las características de este sistema primitivo, sí. Entonces, podemos resumir diciendo que este sistema de comunidad primitiva se caracteriza, uno, por tener una organización social de muy bajo desarrollo. Esto es importante porque esto se lo voy a preguntar en el examen. Dos, y creo que en la tarea se las pregunté, que cuáles eran las características de esta comunidad primitiva. Creo, ¿verdad? Carlos. ¿Ah? Entonces, por aquí están en las diapositivas, te puedes fijar en ellas. Entonces, no existía propiedad privada sobre los medios de producción, ¿verdad? Tampoco existían clases sociales. La división del trabajo se hacía de acuerdo a la edad y al sexo, lo cual significa que los niños y las mujeres realizaban un trabajo que su estado físico se los permitiera, ¿verdad? La teoría del matriarcado, ya aquí vemos que la mujer tiene una importancia y un papel importante dentro del hogar, ¿verdad? Ella era considerada autoridad del grupo, la representaban las mujeres, ¿verdad? Entonces lo que nosotros conocemos es el matriarcado, la mujer tenía autoridad dentro del hogar. Y también tenemos que lo mismo ocurría con la práctica de la poliandría, ¿verdad? Que eran múltiples compañeros sexuales para cada mujer. Porque cuando nosotros estudiamos a la familia, vamos a ver los tipos de familias que se dieron. Y la poliandría es una de ellas. Era una mujer que podía tener varios maridos. O sea, hubo al inicio de la historia de la formación de la familia un desorden, una promiscuidad, ¿verdad? Y eso lo vamos a estudiar. Ese es otro tema que vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros vemos aquí, ¿verdad? Dentro de las otras características, las herramientas de trabajo pues eran rudimentarias, estaban hechas de piedra, madera o hueso y estaban basados en la costumbre. Recuerden que ellos no tenían leyes, no tenían disposiciones que rigieran la conducta del hombre. El derecho es de ámbito reducido entonces y muy unido a la familia. Tenían un localismo jurídico y respecto a los mayores, y estaban muy unidos a la
belicosidad, a la agresividad. Entonces, ahí terminamos, Carlos. ¿Aló, Carlos? Ahí terminamos, ¿verdad? Y damos por concluido el tema, ¿verdad? Ok, maestra. Está bien. Si tuviste alguna duda, yo creo que no. Ahí explicamos bien el tema, ¿verdad? La comunidad primitiva. Sí. Y para este próximo fin de semana les voy a poner un audio, unas diapositivas con audio sobre el feudalismo, no, perdón, sobre el esclavismo. Ha sido un placer, Carlos. Buenas tardes. Sí. Dele, pues, maestra. Buenas tardes. ¿Cómo no, hijo? Dele, pues. Gracias por tu atención, Carlos. Gracias a usted por haberme... Estás en el trabajo, hijo. Eso significa mucho para mí. Es un esfuerzo Sí, gracias. que estás haciendo. Te Sí, felicito. gracias a usted por haberme impartido la clase, aunque solo estuviera yo. Claro. Realmente me interesa mucho. Me interesa mucho la clase, la carrera, y claro. Pues me gusta cómo imparte usted la... O sea, yo soy médico, maestra. Ay, felicidades, hijo. Sí. ¿Pero te gusta pues, el derecho? Yo era sindicalista antes. Ajá, ajá. Ya, pues esto me gusta y tengo pues muchas virtudes con Muchas esto, con esto no. Sí, claro. con esto nuevo que estoy, Carlos, en que me metí, pues. Sí, vamos a hacer un foro, Carlos, para que me digas cuáles son tus expectativas, ¿oíste? Eso no es una pregunta, Okay. ¿cuáles son tus expectativas, verdad? En esta carrera, en estos temas. Okay. Me gusta que me digas que es segunda carrera, porque Sí. me gusta tu esfuerzo y para adelante. Claro que sí, la carrera de Derecho es una carrera muy bonita porque no tenés jefe. Puedes litigar, llevar tu juicio, hacer tus escrituras, asesorar, ser asesor en cualquier banco, puedes dar clases, muchas cosas puedes hacer. Yo te felicito por haber elegido esta carrera. Gracias a usted, maestra. Placer, Carlos, ¿cómo no, hijo? Dele, pues, maestra, igual. Dele, pues. Buenas tardes. Buenas tardes.